El gráfico de la distribución de probabilidad es una curva donde la probabilidad está representada por el área debajo de la curva. Y el área total bajo la curva es igual aunque es igual al 100%. En el primer ejemplo, se nos da x de una variable aleatoria continua tal que la probabilidad que x es menor que 7.4 es igual a 0,13, y la probabilidad de que x sea menor que 18.8 es igual a 0.31. Se nos pide encontrar la probabilidad de que x sea mayor que 7.4, y menos de 18.8. Supongamos que la curva a continuación representa la distribución de probabilidad para la variable aleatoria x. Supongamos que 7.4 es aproximadamente aquí, así que x es igual a 7.4 está aquí, y la probabilidad de que x sea menor que 7.4 es igual a 0,13. El área bajo el curva a la izquierda de 7.4 debe ser igual a 0.13, que debería ser esta área aquí. También sabemos que la probabilidad de que x sea menor que 18.8 es igual a 0.31, así que si 18.8 es aproximadamente aquí, el área a la izquierda de 18.8 bajo la curva debe ser igual a 0,31, que también incluye el área a la izquierda de 7.4. Que sería esta zona naranja aquí. Lo que significa que si quieres para encontrar la probabilidad de que x sea mayor que 7.4 y menos de 18.8, necesitamos encontrar el área bajo la curva entre 7.4 y 18.8, que sea esta zona azul aquí. El área entre 7.4 y 18.8 es igual al área a la izquierda de 18.8. Que sabemos es igual a 0,31 menos el área a la izquierda de 7.4, que sabemos es igual a 0,13. 0.31 menos 0.13 es igual a 0,18, lo que nos da la probabilidad de que x sea mayor que 7.4 y menos de 18,8. Para la segunda parte, de nuevo x es una variable aleatoria continua ahora que la probabilidad de que x sea menos de 11 es igual a 0.31, mientras que para encontrar esa probabilidad que x es mayor que 11, supongamos que el 11 está aquí. Dado que la probabilidad que x es menor que 11 es igual a 0.31, el área debajo de la curva a la izquierda de 11 es igual a 0.31, esta área naranja. Para encontrar la probabilidad que x es mayor que 11, necesitamos encontrar el a la derecha de 11, que debería ser esta zona azul aquí. Si conocemos el área total bajo curva es igual a 1, y el área a la izquierda de 11 es 0.31, el área a la derecha de 11 debe ser igual a 1 menos 0.31, que es igual a 0.69, lo que significa que la probabilidad de que x sea mayor 11 es igual a 0.69. Espero que haya encontrado esto útil.